¿Alcanzan a ver? Sí, Sí. se puede ver, Majita. Sí, ¿Sí ven? maestra. Ujú. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la parte complementaria a lo que hemos visto en la anterior clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hablado bastante de lo que, cómo se debe trabajar en una articulación coherente entre el planteamiento del tema, los antecedentes del problema, la delimitación del objeto de estudio, el, todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, los objetivos, que prácticamente hacen una base importante para lo que viene Nada ahora. más, no hay que bajar. Lo que viene ahora. Milenka, tu micrófono está abierto. ¿Lo encontró? Milenka, te pedimos, les pedimos que cierren sus micrófonos, por favor, para que podamos eh, no tener estas interrupciones. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, este diseño metodológico es el complemento a lo que hemos visto en el anterior. Si acá, cuando hablamos y estamos planteando la idea de lo que queremos investigar, cómo vamos a, el tema que queremos investigar, y hemos visto que para iniciar un tema necesitamos hacer unos antecedentes previos, revisar cuánto se ha escrito sobre ese tema y además de eso, delimitar, ¿no?, el tema. ¿Cómo delimitamos? A partir de cuatro principios importantes: el temático, el espacial, el temporal y también el poblacional, ¿no? Entonces, con esos cuatro delimitamos nuestro tema y procedemos a formular el planteamiento del problema. Una vez que hemos formulado el planteamiento del problema, ¿no?, y ya tenemos el planteamiento del problema acá en el perfil, entonces empezamos a trabajar los objetivos específicos. ¿Qué significan los objetivos específicos? Son los pasos que vamos a seguir para lograr los resultados de la investigación, ¿no? Son los pasos que vamos a seguir para recolectar información. Entonces, todo eso trabajamos en el perfil, ¿no? Todo eso trabajamos con sumo cuidado y detalle para que no pueda tener ningún inconveniente al momento de pasar al trabajo de campo, ¿no?, cuando nosotros estemos recolectando información. O sea que para llegar aquí no debemos tener ningún problema, ¿no? Todo debe estar bien, todo debe estar armonizado, nuestras herramientas perfectamente validadas, lo mismo con la población muestra y muestreo, saber a quiénes vamos a encuestar, a quiénes vamos a entrevistar. Una vez que hemos hecho todo ese trabajo, esa labor acá en el perfil, entonces pasamos a la recolección de información. Entonces, ¿qué significa recolectar información? Es aplicar todo lo que hemos visto y hemos planificado en el perfil, ¿no? Todas las herramientas: cuestionarios, entrevistas, fichas de observación, o sea, todo lo que hemos planificado, ponemos, aplicamos acá para recolectar la información. Y eso hace que porque cada tema es distinto, cada tema tenga sus propias herramientas de recolección. O sea, nosotros no vamos a unificar que un trabajo que tiene encuesta es mejor que un trabajo que tiene entrevista, ¿no?, o que un trabajo que tiene observación es de menor importancia que un trabajo que tiene entrevista. O sea, no vamos a discutir eso, ¿sí? Tampoco se puede discutir, porque lo que estamos hablando acá es de cómo recolectamos la información, ¿no? Cómo procedemos a recolectar la información. Y lo que nosotros hemos planificado, ¿no?, lo que hemos planificado acá, se tiene que aplicar, ¿ya? Se tiene que aplicar. Por eso les decía hace ratito, cada tema es distinto, ¿no? Cada tema tiene sus propias técnicas, cada tema tiene sus propias herramientas. Entonces, eso nos hace ver que una gran cantidad, ¿no?, de técnicas, de herramientas que nosotros podemos aplicar. En este tema de la pandemia ha habido mucha información de cómo hacer entrevistas virtuales, trabajar grupos de discusión de manera virtual, crear grupos en Facebook para trabajar un tema, crear grupos en WhatsApp para trabajar temas de discusión sobre la investigación que se está realizando. O sea, hay ahora toda una gama, ¿no?, una apertura completa
de opciones que podemos usar al momento de decidir cuál es la mejor para recolectar información sobre nuestro tema. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener nuestras técnicas y nuestras herramientas. Por eso es importante, cuando hablamos del proceso de la investigación, del diseño metodológico, porque nosotros planificamos, ¿no? Planificamos meticulosamente cómo vamos a proceder a recolectar esta información. Y eso nos hace llevar ¿a qué? A que nosotros planteemos un diseño, ¿no? A que nosotros planteemos un diseño. La única manera de lograr que todo esto se aplique, se armonice adecuadamente, es trabajando un diseño metodológico. ¿Qué significa un diseño metodológico? Es programar los pasos que nosotros vamos a seguir en la recolección de información, ¿no? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Cómo vamos a controlar esos pasos de tal manera que los resultados de la investigación respondan a los objetivos que nos hemos planteado? Eso es lo que estamos cuidando. De entrada, eso es lo que estamos cuidando. Que todo lo que vamos a recolectar respondan a los objetivos que hemos trabajado. Entonces, para trabajar estos pasos, ¿no? Para trabajar cada uno de estos pasos en el diseño metodológico y que todo armonice, que todo se complemente, que todo se apoye, nosotros trabajamos en 4 pasos. Principalmente está el tipo de investigación, el enfoque metodológico, las técnicas de investigación, ¿sí? Estas técnicas de investigación se apoyan directamente, porque no existirían estas técnicas con sus herramientas, si nosotros no hablamos de la operacionalización. Entonces, ¿qué significa? Que estas técnicas de investigación se complementan, ¿no? Se complementan directamente con la conceptualización y operacionalización, porque ambas tienen que trabajar todas las herramientas para recolectar información. Y cerramos este diseño metodológico con la población muestra y muestra. ¿Qué significa? Nosotros vamos a decidir, ¿no? Nosotros vamos a trabajar si, cuál va a ser el trabajo de recolección. Vamos a aplicar a toda la población, vamos a trabajar con una muestra o vamos a hacer otros procedimientos que nos van a servir al momento de recolectar información. Por eso, estos puntos que estamos trabajando ahora, vamos a desarrollar uno por uno, ¿no? Desde el tipo de investigación, enfoque metodológico, técnicas de investigación, conceptualización y operacionalización, y población muestra y muestra. Vamos a hablar del primer, tipos de investigación. Antes, me estoy olvidando. Todos estos puntos que estamos trabajando acá, van a estar nombrados en la introducción. ¿Recuerdan que hemos visto la estructura del artículo científico? Entonces, todo esto sigue siendo parte de la introducción, ¿no? Vamos a trabajar en la introducción. Más adelante les voy a explicar paso a paso qué se va a quedar en la introducción y qué va a ir a un anexo. Pero vamos a ir punto por punto. Entonces, el primero es el tipo de investigación. Nosotros, al momento de definir un tema, porque hemos leído bastante sobre ese tema y cómo se está trabajando ese tema, nosotros aquí tenemos que decidir cómo vamos a encarar esa investigación, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento principal que vamos a realizar con esta investigación? Entonces, ese procedimiento, esa identificación, se llama tipo de investigación. En ciencias sociales estamos manejando 4 tipos de investigación. Uno es la investigación descriptiva. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros simplemente queremos describir las características del objeto de estudio. Entonces, si nuestro fin como investigador es describir esas características del objeto de estudio, entonces nuestra investigación será descriptiva. Ahora, si nosotros queremos, ¿no? Si nosotros queremos explicar, ¿no?, con más detalle estas características del objeto de estudio, entonces la investigación será explicativa. Cuando nosotros queremos entrar al porqué, entrar más al fondo y decir cuál es la razón, por qué se está dando de esta manera el objeto de estudio,
por qué hay este tipo de comportamiento, por qué hay este tipo de rendimiento en el aula, nosotros podemos usar las investigaciones de tipo explicativo, porque ahí tratamos de llegar al fondo, ¿no? Decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es la razón? Entonces, tratamos de responder, ¿no? Con más criterios los datos que hemos encontrado como características de nuestro objeto de estudio. Ahora, si nosotros no tenemos ninguna información, ¿no? Si nosotros hemos elegido un tema porque nos llama mucho la atención y cuando hemos visto los antecedentes o cuando hemos ido revisando qué información se ha producido sobre ese tema, entonces no hemos encontrado, ¿no? Entonces no hemos encontrado información. Entonces cuando no encontramos información sobre el tema, la investigación se vuelve exploratoria, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no hay una información suficiente sobre ese tema que estamos investigando. Y como no hay, nuestra investigación va a ser uno de los pocos o tal vez el único, ¿no? Que aporte con teoría, que aporte con datos sobre ese tema. Entonces, ahí nuestro trabajo se convierte en exploratorio, ¿ya? En exploratorio. Porque acá no hemos encontrado mucha información y por tanto se vuelve exploratorio. Si nosotros queremos comparar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver las relaciones de variables, comparar, por ejemplo, el método empleado en clases con el rendimiento de los estudiantes, si nosotros queremos comparar esas variables, nuestra investigación se vuelve correlacional. ¿Qué significa eso? Que nosotros tratamos de entender el relacionamiento o entendimiento de las variables, ¿sí? Entonces tratamos de trabajar esos aspectos para hacer conocer cómo se están relacionando, cómo se están entendiendo las variables, ¿no? Entonces, eso principalmente cuando trabajamos un tema más comparativo, cuando estamos trabajando un tema más comparativo. Estos criterios de definir el tipo de investigación, ya sea descriptiva, ya sea explicativa, exploratoria o correlacional, depende mucho del problema, de la pregunta que nosotros estamos planteando. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes entren a esta parte, revisen la pregunta de investigación. ¿Qué dice la pregunta de investigación? Si solo busca describir, puede ser descriptiva. Si tratamos de entender más allá, puede ser explicativa. O si queremos comparar, será correlacional. Ahora, si no hemos encontrado información, será exploratorio. ¿Sí? Todo depende del problema que nosotros estamos trabajando en la pregunta de investigación. Y para eso, nosotros vamos a tener acá información. ¿Sí? Cuando hemos visto los antecedentes del problema, ahí nos da suficiente material para saber a cuál de estos corresponde. Por un lado. Por otro, también podemos manejar, ¿no? También podemos manejar este aspecto. ¿En qué sentido? Complementariamente. Por ejemplo, en proyectos de grado, en tesis, por ejemplo, trabajan el tema de lo descriptivo con lo explicativo. ¿Por qué? Porque lo descriptivo se complementa con lo explicativo. Puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, eso también hace que podamos tomar estas decisiones de combinar los tipos de investigación. ¿Ya? Es algo que tenemos que tomar en la decisión con el planteamiento del problema. Tania, ¿querías decirnos algo? Sí, magíster, Sí, Dani. justamente era eso, el combinar estos tipos de investigación. Por ejemplo, normalmente siempre utilizan los estudiantes la descriptiva con la exploratoria Ujú. y no habría ningún inconveniente entonces de tomar dos o más o Sí, solo una, esa es mi duda. no hay inconveniente, Dani. Si ustedes gustan, pueden hacer descriptivas con explicativas o descriptivas con exploratorias, dependiendo de la pregunta de investigación. Todo depende de la pregunta de investigación. Muchas gracias, magíster. ¿Listo, Dani? Entonces, eso es lo que nosotros tomamos esa decisión, ¿no? Por eso les decía, cada tema es distinto, ¿no? Cada tema trabaja de determinada manera el diseño metodológico, ¿no? Porque nosotros estamos
diseñando la estrategia metodológica para responder adecuadamente a los objetivos, al objetivo general y al problema. Otro aspecto que le complementa a este diseño metodológico y de manera directa, porque de lo descriptivo, explicativo, exploratorio, correlacional, depende mucho el enfoque que le vamos a dar, ¿no? ¿Con qué enfoque vamos a trabajar? Y ese enfoque se llama el enfoque metodológico. Nosotros en ciencias sociales conocemos dos, ¿no? Dos enfoques metodológicos, los más clásicos que hay. Estamos hablando del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Nosotros, cuando estemos definiendo acá, porque estamos hablando del tipo de investigación que vamos a seguir, nosotros ya vemos con qué enfoque vamos a trabajar ese tema. Entonces, cuando hablamos del enfoque, vamos decidiendo si vamos a trabajar con lo cuantitativo o lo cualitativo. Lo cuantitativo, ¿ya? Empezaremos primero por lo cualitativo, está destinado a medir cualidades, características, atributos del objeto de estudio. ¿Sí? Nosotros lo que buscamos es esto, ¿no? Medir cualidades, características, atributos del objeto de estudio. En cambio, lo cuantitativo es todo lo que se pueda medir y contar, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin es expresar los resultados en gráficos, tablas, ilustraciones, de tal manera que se pueda evidenciar de manera más clara los resultados que se ha obtenido con la aplicación de sus técnicas, ¿ya? Entonces podemos tomar esta decisión, si trabajamos desde el enfoque cualitativo o desde el enfoque cuantitativo. Ahora, lo mismo que nos ha pasado con el tipo de investigación. Si nosotros queremos trabajar con ambas o con ambos enfoques, se puede hacer, ¿no? Si nosotros queremos trabajar con ambos enfoques, entonces nuestra investigación va a ser mixto, ¿no? Un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque vamos a combinar aspectos del enfoque cualitativo con aspectos del enfoque cuantitativo. ¿Dónde se evidencia con claridad este enfoque? Cuando nosotros hablemos de las técnicas de investigación, ¿no? Aquí es donde vamos a diferenciar. Porque de cada enfoque se complementa con las técnicas de investigación. ¿Sí? Entonces, cada enfoque va a responder a sus técnicas de investigación. Eso es muy importante. Otro aspecto que quiero resaltar. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos tomando la decisión, mejor dicho, ¿no? Estamos tomando la decisión si va a ser descriptiva, explicativa, exploratoria. También nosotros acá, de alguna manera, ya estamos pensando en el enfoque. Ahora, si yo quiero describir características, ¿cómo voy a describir las características? Voy a aplicar una encuesta. Voy a aplicar un cuestionario, ¿no? Entonces ya estamos tomando esa decisión. Ahora, si yo quiero entender el por qué, ¿no? ¿Por qué se está dando de esta manera este comportamiento? ¿Por qué se está dando de esta manera este rendimiento? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a encontrar esa información? A través de una entrevista. Entonces sé que esa entrevista me va a dar esa información que estoy buscando. Entonces, al momento de decidir, de alguna manera nosotros ya estamos relacionando con qué vamos a llegar a responder estos criterios. Y eso se evidencia con claridad cuando trabajemos el enfoque, cuando decidamos mejor con qué enfoque vamos a investigar nuestro tema. Otro aspecto que es muy importante acá, y está acá en este último, es este punto. La elección argumentamos con autor. ¿Sí? Este es un punto muy importante, porque si nosotros estamos decidiendo cualitativo o cuantitativo, nosotros tenemos que sustentarnos con un autor, ¿no? Que nos apoye el autor en la decisión que estamos tomando sobre el enfoque metodológico. Ahora, si estamos tomando ambas, ¿no? O ambos enfoques, mejor dicho, si estamos tomando ambos enfoques, entonces estamos hablando de un enfoque mixto, lo mismo. Respaldamos con un autor en esta decisión que estamos tomando para trabajar la investigación. Entonces, podemos combinar. Como les dije hace un momento,
¿Dónde vamos a evidenciar esta decisión con el enfoque? Es justamente con las técnicas de investigación. Cuando hablamos de las técnicas, todas las técnicas proporcionan información válida para la investigación, ¿no? Todas las técnicas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diseñar instrumentos y herramientas, o instrumentos que en algunos casos hablan que son similares a las herramientas, o algunos diferencian, pero eso ya no nos corresponde, digamos, discutir en esta parte. Pero acá lo que nosotros vamos a diseñar son instrumentos, herramientas que respondan a las técnicas que nos permitan recolectar información. Eso estamos buscando, recolectar información. Brindar esa información para responder al objetivo general, al problema y a los objetivos específicos. Entonces, esta decisión de lo cuantitativo, ¿no? De lo cualitativo y lo cuantitativo, entonces vamos a trabajar por las técnicas de investigación. ¿Cómo se dividen? Las técnicas cualitativas, ¿no? Las técnicas cualitativas son grupos focales, entrevistas en profundidad, sondeos de opinión, observación, análisis de mensajes, revisión bibliográfica, grupos de discusión. Las técnicas cuantitativas serán encuestas, entrevistas, sondeos, observación, análisis de contenido, revisión bibliográfica. Ahora, si nosotros estamos usando un solo enfoque, ¿no? Entonces usaremos las técnicas características del enfoque, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos usando ambas, por ejemplo, nuestro enfoque es mixto, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Entonces, si nosotros estamos usando ambas metodologías, entonces vamos combinando sus técnicas. Por ejemplo, de la encuesta, de las técnicas cualitativas, puedo trabajar las entrevistas en profundidad y puedo complementar con las encuestas. Las entrevistas, los grupos focales, puedo complementar con la observación. O sea, bueno, no es una regla, pero nosotros vamos tomando esas decisiones en función al tema. Por eso recalco nuevamente, cada tema es distinto. Cada tema tendrá su propio procedimiento metodológico, cada tema tendrá sus propias técnicas y sus propias herramientas e instrumentos. Cada técnica, ¿sí? Cada técnica. O cada tema, mejor dicho, ¿no? Cada tema. Entonces, en función al tema, tomamos esta decisión. ¿Cómo nosotros evidenciamos, ¿no? ¿Cómo nosotros evidenciamos esta decisión que nosotros estamos tomando, ¿no? ¿Cómo evidenciamos y cómo sabemos además que estamos respondiendo adecuadamente a los objetivos específicos? Y por eso les decía la otra vez, nosotros, una vez que hemos decidido los objetivos específicos, van a ser la base para trabajar todo el diseño metodológico. Y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que vamos a evidenciar ese complemento, ese trabajo. Esta decisión que vamos a tomar, ¿no? Las técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas, vamos a traducir en esta tabla. ¿Qué significa esta tabla? Además que es la tabla número 1, ¿no? Descripción de técnicas por objetivos. Esta tabla va a estar en un anexo, ¿sí? Esta tabla tiene que estar en un anexo. ¿Cómo hacemos este trabajo, este orden de nuestros objetivos y las técnicas? Nosotros vamos a poner acá en los objetivos específicos, ¿no? 2, 3, 5, 7, lo que necesitemos para responder al problema y al objetivo general. Aquí estarán todos nuestros objetivos específicos. Cada objetivo específico vamos a identificar una técnica. A esta técnica vamos a identificar un instrumento o herramienta y además vamos a identificar la fuente, ¿no? De dónde vamos a obtener esta información. Como les dije, esta es nuestra tabla número 1. En esta tabla número 1 tenemos que evidenciar toda esta información. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con este orden. Objetivo específico, técnicas a emplear, instrumentos, herramientas y fuente. Este es el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ordenar? Objetivo específico. Objetivo específico, técnicas, instrumentos, herramientas
y la fuente, de dónde vamos a obtener esta información. Entonces, si yo digo del objetivo específico, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad, entonces para responder este objetivo voy a plantear dos técnicas. Encuesta, ¿no?, del enfoque cuantitativo, entrevistas estructuradas, que también puede ser del enfoque cuantitativo o cualitativo. Para esta encuesta voy a diseñar un instrumento que se va a llamar boleta de encuesta. Para esta entrevista voy a diseñar la guía de entrevista, ¿sí? Y para responder a a este objetivo con estas técnicas y estos instrumentos, mi fuente principal serán estudiantes de contabilidad del segundo semestre. Para este objetivo, conocer cómo aplica el docente, ¿no?, cómo aplica el docente las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Entonces, para responder a este objetivo, voy a trabajar con una entrevista exclusivamente cualitativa. Se llama entrevistas en profundidad. El instrumento que voy a usar va a ser una guía de entrevista. Y mi fuente, ¿no?, la fuente serán docentes de la materia de contabilidad de segundo semestre. ¿Sí? Entonces, acá ya voy indicando quiénes van a ser mi fuente de información. Para este objetivo, digo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuevamente, nuestros estudiantes acá son protagonistas. Voy a trabajar encuestas y entrevistas estructuradas. Voy a trabajar la boleta de encuesta personal, la guía de entrevista, y mis fuentes serán estudiantes de contabilidad del segundo semestre. Quiero hacer dos puntualizaciones acá. Uno, podemos repetir las técnicas. Fíjense, para el primer objetivo, porque es la misma población además, estudiantes de contabilidad, ¿sí? Puedo repetir las técnicas dependiendo de lo que estoy buscando con el objetivo y además dependiendo de la fuente. Aquí mi fuente es estudiantes de contabilidad, ¿no? Y como son estudiantes, puedo aplicar las mismas técnicas, encuestas, entrevistas. Para este último objetivo lo mismo. Mi fuente son estudiantes de la materia. Entonces puedo aplicar las mismas técnicas con los mismos instrumentos o herramientas, ¿sí? Por un lado, podemos repetir. Dos, nosotros acá en la fuente tenemos que ser claros, ¿no?, quiénes van a ser nuestras fuentes de información. ¿Por qué? Porque estas fuentes de información van a ser la base para la población muestra y muestreo, ¿no? Cuando hablemos de la población muestra y muestreo, porque estamos trabajando nuestra población de objeto de estudio, ¿ya? Por un lado. Por otro, esta fuente que está aquí mencionado responde en la delimitación del objeto de estudio cuando hemos hablado del temático, geográfico, temporal y poblacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la delimitación del objeto de estudio, ahí cuando hemos visto poblacional, hemos dicho quiénes van a ser nuestro objeto de estudio. Entonces, ahí seguramente, si hacemos ese proyecto, ahí estarán docentes y estudiantes de la materia de contabilidad de segundo semestre. Esta fuente está relacionada con eso, ¿no?, con la delimitación del objeto de estudio. Entonces, no van a ser cosas distintas. Y reitero, esta fuente va a ser nuestra base para la población muestra y muestreo, que vamos a ver enseguida. Lo que quiero que se entienda bien es este aspecto, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, vamos a definir con claridad con qué técnicas vamos a trabajar, los instrumentos que vamos a aplicar y las fuentes, en quienes nos vamos a basar para recolectar esa información. Luego de esta tabla, ¿ya? Luego de esta tabla, nuestra primera tabla, entonces empezamos a trabajar lo que es la operacionalización de variables. Como les dije anteriormente, todo lo que estamos trabajando en el diseño metodológico tiene su base principal en los objetivos específicos. Todo tiene su base principal en los objetivos específicos. Entonces, ¿qué entendemos por la conceptualización y operacionalización de variables? Nosotros, cuando estemos, perdón, voy a retroceder un poquito acá.
Cuando nosotros estamos trabajando los objetivos específicos, de alguna manera nosotros ya estamos indicando qué es lo que queremos medir, qué es lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si yo digo describir las razones para el uso de las tecnologías de información y comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad, ¿qué es lo que estoy buscando? Quiero ver las razones para el uso de tecnología. ¿Sí? En el otro objetivo, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación? Eso establece el objetivo específico. Entonces, de alguna manera, el objetivo específico ya enuncia lo que nosotros queremos, qué información estamos buscando, ¿no? ¿Qué información estamos buscando? Entonces, eso se trabaja con más detenimiento, con más cuidado en la operacionalización de las variables. Entonces, ¿cómo entendemos la operacionalización de las variables? Decimos, uno, delimitamos conceptualmente a las variables a partir de su identificación en los objetivos específicos. Entonces, nuestra fuente para identificar estas variables serán los objetivos específicos. Las variables en una investigación no están dadas de antemano, ¿sí? Cada investigador debe elaborar y definir. La misma regla de hacer cada tema es distinto, cada tema tiene su propio tipo de investigación, su propio enfoque metodológico, sus propias técnicas y sus propias variables, ¿no? Cada tema de investigación. Por tanto, ustedes como investigadores tienen que elaborar y definir las variables que ustedes han identificado en su trabajo de investigación. Estas variables que nosotros estamos identificando nos va a servir para trabajar los indicadores, y también para trabajar el marco conceptual. Porque cada variable vamos a definir con autor. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Entonces, a partir de esta identificación de las variables, nosotros buscamos indicadores, ¿no? Que nos permitan medir lo más exactamente posible a nuestro objeto de estudio. Entonces nosotros vamos definiendo los indicadores. ¿Con qué indicadores vamos a trabajar? Esos indicadores se identifican a partir de las variables, ¿no? De las variables que están en los objetivos específicos. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar las variables y vamos a empezar a trabajar los indicadores. ¿Cómo vamos a operacionalizar? Bueno, esta es nuestra idea principal. Nosotros estamos buscando variables y a partir de estas variables que están en los objetivos específicos, empezaremos a trabajar los indicadores. Entonces nosotros vamos trabajando objetivo por objetivo y vamos identificando cuál es la variable y cuáles serían los indicadores para medir esa variable. ¿Cuáles son los pasos? Uno, procedemos a definir conceptualmente cada una de las variables. Entonces, cada objetivo específico tendrá su variable, ¿ya? Importante para eso. Dos, se establecen las categorías que vamos a, las dimensiones o categorías para cada variable. ¿Esto qué significa? Que yo voy a definir cómo, ¿no? Cómo se va a medir esa variable. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo la variable estado civil, ¿no? Yo tengo esta variable estado civil. Entonces digo, ¿cómo voy a medir estado civil? ¿No? ¿Con qué criterios voy a medir estado civil? O si quieren, ¿con qué dimensiones o categorías voy a medir ese estado civil? Planteo indicadores. ¿Cuáles serían mis indicadores? Mis indicadores serían 1, soltero, 2, casado, 3, viudo, 4, concubino. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que a cada variable le estoy asignando una categoría y también les estoy asignando un indicador para trabajar. Otro ejemplo, si yo quiero medir, por ejemplo, la variable nota, ¿sí? Nota.
Entonces ahí puedo trabajar los indicadores excelente, bueno, malo. Si quiero, puedo también combinar con tema cuantitativo, ¿no? Con números. Excelente de tal promedio a tal promedio, bueno de tal número a tal número, malo lo mismo, ¿sí? Hoy puedo precisar. Otro ejemplo, la variable estatura, ¿sí? ¿Con qué indicadores puedo medir la variable estatura? Será muy alto, alto, mediano, bajo. O sea, ¿qué significa esto? Que ustedes como investigadores, ¿no? A partir de cada objetivo, y a partir de cada objetivo que están planteando, entonces nosotros procedemos a identificar las variables que nos van a ayudar para medir, ¿no? Esa variable. Estos, estos, estos indicadores lo deciden ustedes como investigadores, ¿no? Ustedes van a decidir cuántos indicadores plantear, con cuántos indicadores respondo a la variable, ¿ya? Algo que nos puede apoyar acá, ¿sí? Algo que nos puede apoyar acá también son la definición que nosotros vamos a usar, ¿no? La definición. Muchas veces las definiciones del autor del concepto que estamos trabajando sobre la variable ya tienen esclarecidas las dimensiones, cómo se puede trabajar. Entonces eso también facilita, ¿ya? Facilita este trabajo. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Dania, ¿querías decirnos algo? Sí, sí, profesor. En este punto, cuando tenemos muestras grandes, podemos utilizar las pruebas pilotos que nos permiten identificar estas variables. Sí, Esa es mi duda. sí, correcto. Podemos trabajar pruebas piloto. En realidad ese es el procedimiento adecuado, ¿sí? Ese es el procedimiento adecuado cuando tenemos poblaciones grandes. De tal manera que cuando nosotros apliquemos, ¿no? Apliquemos en la recolección de información, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Porque eso también implica, ¿qué pasa si nos hemos equivocado en el planteamiento de una variable, de algunos indicadores, y ya hemos levantado encuestas? ¿Qué significa? Anular todas esas encuestas, volver a levantar. Sí. Y ahí Una están con- temas de recursos económicos, gastos en sí. personal, contratación de encuestadores, y todo eso implica más recursos. Entonces, por tanto, es lo ideal es empezar a trabajar con pruebas piloto de tal manera que cuando lleguemos al trabajo de campo ya no tengamos ningún tipo de duda, ¿no? Ningún tipo de duda. ¿Querías decirnos algo? Sí, las pruebas pilotos, mm, yo recuerdo siempre tenían que ser en preguntas abiertas, ¿no es cierto? Para dejarle, o también lo podemos hacer restringido. No, podemos hacer ya un primer borrador de las herramientas. Ah, ¿Ya? ya. Y podemos poner a prueba, por eso se llama prueba piloto, ¿no? Podemos poner a prueba para saber cómo se están llenando esas herramientas y directamente hacer las correcciones sobre las mismas antes de su aplicación. Gracias, muchas gracias, a duda tenía. Magíster, una consulta. Dime, Joel. En relación a la variable, ¿puedo utilizar numeral? Por ejemplo, mi variable es, mi variable es frecuencia. ¿Ya? Entonces, como indicadores, estoy poniendo minutos 15 a 30. Numerales, 1 a 2 horas. ¿Sí? Puede ¿Sí? ser numeral, no hay problema. Sí. Todo depende del objetivo que estás planteando. Sí. Puede ser Ok, completamente numeral. ok, ok, gracias, man. Sí, correcto. Está bien. Podemos trabajar. Es que todo depende del objetivo que estamos planteando. Porque en algunos casos pueden ser altamente cuantitativos nuestros indicadores, ¿no? Altamente cuantitativos. Por ejemplo, cuando se trabaja en un laboratorio, cuando estamos trabajando con pruebas, ¿no? Pueden ser altamente cuantitativos. ¿Ya? Eso depende mucho, por eso, de los objetivos que estamos planteando. Todo depende. Cuando nosotros hacemos este diseño de las variables y los indicadores, justamente buscamos responder al objetivo. Ese es nuestro fin, responder al objetivo específico. Si tienen otra pregunta, adelante, Joel. Gracias, maestra, es la duda que tenía. Gracias. Ah, ya, perfecto, perfecto. Si tienen otras dudas, adelante, podemos abrir el micrófono para que vayamos interactuando en esta parte, porque es muy importante
que tengamos claro para trabajar este fin de semana, ¿no? Todo lo que estamos avanzando, tenemos que trabajar este fin de semana. Eh, Magíster, buenas noches. Fabiana. Primero Fabiana, luego Fred. Una consultita. En el cuadrito que nos mostró en la parte de herramientas, Sí, quería consultarle si las herramientas también tienen que estar anexadas junto con el cuadro. sí, muy buena pregunta. Sí, en el anexo vamos a tener dos partes, ¿no? En el anexo, una va a ser estas tablas que estamos planteando, estas, ¿no? Estas tablas, esta tabla número 1, tabla número, son tres tablas que vamos a trabajar, tiene que estar en un anexo, y en el segundo anexo estarán las herramientas que hemos diseñado, o estos instrumentos que hemos diseñado para recolectar información. Van a estar en un anexo. Está bien, Magíster, gracias. Freddy, ¿querías decirnos algo? Sí, magíster, en el cuadro de los ejemplos de los variables, por ejemplo, había un ejemplo donde decía que el estado civil, por ejemplo, ¿no? Sí, Decía casado, viudo y cosas. Por ejemplo, en este caso faltaría, digamos, como es un ejemplo, el divorciado, digamos. sí. Eso haría que podría ser incompleto, digamos, las variables y hay que completar o podemos solo colocar, digamos, lo que queremos saber. Es que ahí depende del objetivo. Nuevamente reitero, el objetivo que estamos planteando. Porque es una decisión que tienes que tomar sobre el objeto de estudio, ¿no? Esta variable va a ser sobre el objeto de estudio, ¿sí? Mucho va a depender de nuestros objetivos y Correcto, variables que vamos a extraer de los objetivos. correcto, Ok, correcto, Lice, gracias. ¿sí? Porque incluso podemos aumentar más aquí, ¿no? Aparte de eso, ¿sí? El concubino, divorciado, entonces podemos ver Unión otros. libre, por ejemplo, hoy en día hay, ¿no? En la ley, unión Correcto, libre, divorciado y todo, entonces podemos solo podría. colocar lo que queremos saber a nuestro objetivo, ¿no? Exactamente, Ah, exactamente. ya, ya. Por eso les Sí, decía, estos indicadores nosotros vamos a decidir en función al objetivo que estamos planteando. Decidir. Ajá, sí, sí, Magíster, para, no sé, para poder colaborar. Este caso que menciona mi compañero se da mucho cuando queremos saber, por ejemplo, tema de ingresos, ¿no? Cuando es un tema mucho, cómo definimos esas escalas, ¿no? De ingresos que tienen las personas. Y si tenemos nuestro objetivo, por ejemplo, a estudiantes, sabemos que sus ingresos son menores, ¿no? De 18 a 25. ujú, Sería un diferente una muestra, gente que, ejecutivos, gente que tiene otros grados que perciben más ingresos. Lo relaciono así. sí, correcto, correcto, Dani. Exactamente, es así. Entonces, todo va a depender del objetivo y de cómo nosotros queremos acercarnos con las categorías y los indicadores que vamos a trabajar. Enseguida vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y vamos a seguir conversando sobre este punto. Lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Que este trabajo de la definición, perdón, de la identificación, de la definición de la categoría y los indicadores nos corresponde a nosotros como investigadores. Entonces ahí es donde vamos a detenernos un rato para ir ajustando estos puntos. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? También debe estar en un anexo. Hace rato me preguntaban, ¿no? También va a estar en un anexo. En esta tabla 2 vamos a ordenar de esta manera. Acá va a estar el objetivo específico, acá vamos a identificar la variable, la definición conceptual con autor, la categoría, indicador o indicadores, la técnica que estamos identificando para trabajar con el objetivo y el instrumento o herramienta que vamos a aplicar para trabajar estos indicadores, esta categoría y responder a la variable. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. En ese orden, ya vamos a ver un ejemplo. Con los mismos objetivos que hemos estado trabajando. Por ejemplo, si yo digo, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de los estudiantes de la materia de contabilidad, entonces mi variable que estoy identificando son razones para el uso, ¿no?, de las tecnologías. Defino conceptualmente con autor, porque esto es lo ideal, ¿no? Definir con autor. Entonces defino con autor y a partir de esta definición establezco una categoría, que por supuesto también puede ser similar a la variable, ¿no? O sea, no puede ser similar a la variable o puede ser la misma, ¿sí? Eso
deciden ustedes en función a lo que estamos buscando. En este caso, va a ser la misma y ponemos razones para el uso. ¿Cómo voy a medir estas razones para el uso? Planteo estos indicadores. Mejora la comunicación, facilita la adquisición de conocimientos, aprendizaje colectivo y participativo, no tiene limitación en el tiempo y espacio. Entonces, estos indicadores me ayudan a identificar las razones para el uso. Ahora, estos indicadores que estoy planteando tienen que estar plasmados en las técnicas que estoy trabajando con sus instrumentos, ¿no? Tiene que estar planteado. Entonces, en alguna pregunta de la encuesta, de la entrevista si es estructurada, entonces estarán estas opciones, ¿no? Para que respondan las personas que estamos aplicando, a las personas que estamos aplicando. Vamos con este objetivo. Conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la materia. Aquí mi fuente principal son los docentes. Ahora, ¿qué es lo que quiero saber con este objetivo? ¿Cómo aplica el docente las tecnologías? Entonces, mi variable será aplicación o aplica las tecnologías, ¿sí? En este caso, lo mismo, defino con autor y establezco la categoría, ¿sí? Aplicación en aula. Entonces, lo que quiero saber exactamente la aplicación en aula de estas nuevas tecnologías. ¿Con qué indicadores voy a trabajar? Digo, nunca, a veces, ¿sí? Entonces, sé que estos indicadores estarán presentes para ser abordados en la entrevista en profundidad, ¿no? Serán como parte de la guía para establecer esta entrevista en profundidad. En el otro objetivo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de la materia. Aquí lo mismo, mis protagonistas o mi fuente principal son los estudiantes de la materia. ¿Qué quiero saber de los estudiantes de la materia? La utilidad del uso de las tecnologías. La utilidad. Entonces planteo como variable utilidad de las tecnologías. Defino con autor y establezco la categoría. Utilidad en enseñanza, aprendizaje. ¿Con qué indicadores trabajo esta categoría? Facilita la enseñanza, mejora la planificación de la clase, el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Estos indicadores en alguna parte de la encuesta, de la entrevista, estarán para ser respondidos. Entonces, hay ese complemento, que estos indicadores que estamos trabajando acá tienen que estar plasmadas en alguna pregunta de la encuesta, de la entrevista, dependiendo de la técnica que estamos usando, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar cuando nosotros trabajemos la categoría y el indicador. Abro micrófono para ver si hay alguna pregunta, una consulta. Adelante, les escucho. Sí, magister, yo tenía una preguntita. ¿Las técnicas puede ser una sola o tienen que ser sí dos? Por recomendación metodológica siempre se pide dos, ¿sí? Pero esto cuando hacemos tesis, ¿sí? Como estamos haciendo un artículo científico, tranquilamente podemos trabajar con una sola técnica. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ya. Gracias, magister. Freddy, ¿querías decirnos algo? Magíster, simplemente una duda donde dice las técnicas, ¿no?, de recolección de información, encuesta, entrevistas estructuradas. Bueno, yo generalmente lo coloqué, digamos, encuesta estructurada, tal vez podría estar encuesta, eso sería incompleto, tal vez nombrarse porque hay que especificarlo más. No. Acá son dos técnicas, Freddy, no te confundes. Uno es la encuesta y otra es yo le coloqué, por ejemplo, técnicas en vez de encuesta nomás, o sí, cuestionario, digamos, le coloqué, solo cuestionario. ¿Hay que especificar un poco más? No. Suficiente con una sola, ¿no? Que digas técnica. Técnica. Ah, ya. Técnica, encuesta, ¿no? Ahora, muchos, y muy buena tu pregunta, esto me sirve para hacer esta aclaración. Muchos autores consideran que encuesta y cuestionario son lo mismo, ¿sí? Que son lo mismo. Y las herramientas son la boleta de encuesta, la boleta de cuestionario. Otros autores señalan lo contrario. Por ejemplo, unos autores dicen que
La encuesta es la técnica, la entrevista es la técnica y el cuestionario o la guía de cuestionario es la herramienta, ¿no? O el instrumento. Uy, Entonces eso depende de los autores, ¿sí? Depende de los autores. Pero nosotros plantearemos una técnica directamente, ¿no? No nos complicaremos en ese sentido porque si no vamos a tener que respaldar con autor y todo eso, ¿sí? Entonces solo una técnica, digamos, encuesta y directamente nos quedamos con eso. ya. ¿Ya? Bien, entonces eso es Magister, lo que tenemos que cuidar. ¿Alguien quiere decirnos algo? Adelante. Magister, quería hacer una pregunta respecto a los indicadores, por ejemplo, en el primer objetivo donde dice, digamos, la categoría para el uso. Sí, Simplemente podemos poner, digamos, un indicador, por ejemplo, que mejora la comunicación, por decir, sí. o necesariamente tiene que ser 2, 3, 4, ¿hay algún número en el tema de los indicadores? No, no hay un número. Y muy buena pregunta, José Luis. Eh, Acá en los indicadores nosotros decidimos como investigadores, ¿no? Nosotros decidimos como investigadores con cuántos indicadores respondemos a esta categoría. Por ejemplo, a ver, si yo estoy agarrando, si yo estoy agarrando, por ejemplo, este marcador, ¿no? Este marcador que ustedes ven, ¿sí? Este marcador, y yo digo, a ver, quiero medir eh, el, mi categoría para medir este marcador puede ser el tipo de material, ¿sí? El tipo de material del marcador. Entonces, ¿cuáles serían mis indicadores? Plástico. Eh, Plástico, ¿no? Plástico, tinta, por decirlo, ¿no? Correcto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero medir este marcador, mi categoría seríamos, digamos, por el peso del marcador, ¿sí? El peso. Entonces, ¿qué indicadores puedo plantear? Liviano, pesado. Correcto. O gramos. O por gramos, ¿sí? Así como decía Joel, puedo hacer Kilos. indicadores más cuantitativos, ¿no? Es decir, liviano de tal a tal peso, eh, pesado de tal peso, puedo hacer, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros como investigadores decidimos, ¿no? Primero, cómo medir, ¿no? ¿Cómo vamos a medir? Eso es la categoría, ¿no? ¿Cómo voy a medir? Y el indicador es la descripción de esa medición. Pues será liviano, pesado, eh, grande, pequeño, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos esta decisión, ¿ya? Eh, Cada objetivo, cada categoría, cada variable es una decisión que se tiene que trabajar con el investigador. El investigador decide. Hace rato también nos hacían una muy buena observación, por ejemplo, acá, cuando estuvimos hablando de este tema, ¿no? De la excepción del Estado civil, ¿sí? Si nosotros queremos aumentar, acá diríamos divorciado, unión libre, ¿sí? O podemos aumentar varias que nosotros veamos convenientes como investigadores, porque sabemos que podemos encontrar esa información en el objeto de estudio. Entonces, como ya conocemos a nuestro objeto de estudio, entonces también tenemos una idea de qué es lo que podemos encontrar en esa población. ¿Ya? Todo depende de eso. Todo depende del tema que estamos trabajando. ¿Otras preguntas? A ver, entonces iremos avanzando. ¿Ya? Iremos avanzando y al final igual abrimos micrófono para antes de nuestra pausa. Eh, una vez que ya hemos visto la operacionalización de las variables, ¿no? Donde ya vamos a establecer las categorías, los indicadores, el otro paso que nosotros tenemos que seguir es el tema de la población muestra y muestreo, ¿ya? ¿Cómo trabajamos en este tema de la población muestra y muestreo? Bueno, cada tema es distinto, seguimos manejando esa posición, cada tema tiene su propia población que está trabajando. Por ejemplo, algunos están trabajando una investigación más bibliográfica, entonces la población serán los libros, los textos, ¿no? Si nosotros estamos trabajando con una población más de personas, entonces ahí hablaremos de cantidad, ¿no? ¿Cuántos componen la población y cómo se va a trabajar con la muestra? Algo muy importante es que cuando nosotros trabajamos y definimos la población, está vinculado a
la delimitación del objeto de estudio, ¿no? Cuando hemos hablado de el temático, el geográfico, el temporal y el poblacional, ¿sí? Entonces, el poblacional nos va a dar luces para definir la población. Y también los objetivos específicos, así como hemos visto hace rato, y voy a retroceder rápidamente, cuando les dije acá, ¿no? Que estas fuentes se van a convertir en la base central para la población muestra y muestreo, ¿sí? Justamente esta, ¿no? Estas fuentes son nuestra identificación de la población que estamos trabajando. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos tener una o más poblaciones de nuestra investigación, ¿ya? Una o más poblaciones. Por ejemplo, vuelvo atrás, por ejemplo, ya viendo eso de las poblaciones. Acá yo tengo dos poblaciones, estudiantes y tengo docentes, ¿sí? Ahora, si yo estoy revisando acá, por ejemplo, un objetivo que diga planes de la materia, ¿no? Los planes de la materia, ¿sí? Quiero hacer un análisis, qué sé yo, de contenido de los planes de la materia. Entonces voy a tener acá tres poblaciones, estudiantes, docentes y planes de la materia. Con eso quiero llegar a lo siguiente. Con esas declaraciones quiero llegar a lo siguiente. Que cuando nosotros definimos y entramos a este punto de la población, no significa que nosotros tengamos una sola población. Podemos tener más, pero todo depende de los objetivos que nosotros estamos planteando, ¿ya? Todo depende de los objetivos. Por tanto, cada población va a tener un criterio de muestra, ¿sí? Un criterio de muestra. Si yo estoy trabajando con estudiantes, tomando el ejemplo de hace rato, entonces la población de los estudiantes va a ser superior, ¿sí? Entonces ahí te diré que si yo 2000 estudiantes, entonces trabajaré la muestra a partir de esos 2000 estudiantes. Ahora, si yo tengo, qué sé yo, 10 docentes, entonces como población, 10 docentes, consideraré si es necesario sacar una muestra o trabajar con toda la población. Si yo estoy trabajando los planes globales, ¿no? Los planes globales de la materia, entonces diré que es como son 8 paralelos, entonces tengo 8 planes globales, ¿no? Lo mismo, considero que es importante sacar una muestra o trabajar con los 8 planes globales. Entonces, son decisiones que ustedes tienen que tomar como investigadores, ¿no? Ustedes van a tomar esas decisiones. Todo en función a los objetivos que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo entendemos los conceptos? Vamos a repasar rápidamente estos conceptos. Diremos así. Población es el conjunto de personas, animales, ¿sí? Pues cuando hablamos de población no solamente estamos hablando de personas. Por ejemplo, pueden ser cosas. Por ejemplo, planes de estudio, ¿sí? O libros, o textos, o recortes de periódicos, o videos, ¿no? Pueden ser, ¿sí? Dependiendo del tema que estamos trabajando. Yo me acuerdo hace un año, uno de los compañeros en un módulo trabajó, por ejemplo, con una materia que era en agronomía, que era en campo, ¿no? Justamente era la enseñanza en campo, porque tenían que ver en las parcelas determinados temas, ¿no? En campo. Entonces, esta persona ha tomado como población las parcelas que han puesto en práctica porque aplicaban ciertos métodos, recursos didácticos en las enseñanzas sobre este tema, y entonces ha tenido que poner como población las parcelas, ¿sí? Y eso también depende mucho del tema que nosotros estamos trabajando. Y por eso les decía, si nosotros vamos a trabajar con planes de estudio, entonces acá serán nuestros planes de estudio. Estamos trabajando con videos, puede ser que estemos recolectando videos sobre educación virtual, educación en línea, pueden ser de nuestra población, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de población, pueden ser personas, animales o cosas. Cuando hablamos de muestra, entonces la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, esta muestra responde a la población, ¿sí? Pero además, no solamente es eso,
sino que es representativa, ¿no? Representativa a la población. ¿Ya? Representativa. Entonces, para elegir esta muestra, nosotros usamos varios criterios. Pueden ser fórmulas, pueden ser por criterios lógicos, cualitativos. O sea, nosotros vamos tomando las decisiones en función a los objetivos. Pero también nosotros lo que buscamos, lo que tiene que prevalecer acá, es que esta muestra sea representativa a la población. Y eso es lo que estamos buscando, que sea representativa. Y el muestreo es cómo los elegimos, ¿no? De toda esta cantidad de población, cómo elijo a los componentes de esta muestra, ese procedimiento, ¿no? Ese procedimiento de cómo elijo, se denomina muestreo. Muchos autores definen al muestreo como un método, ¿no? Como un método, reglas, procedimientos para seleccionar a los componentes de la muestra, ¿no? Para seleccionar a los componentes. Si nosotros estamos cuidando su representatividad, entonces acá estamos garantizando de que estos elegidos van a ser representativos a toda esta población. Entonces, para garantizar esa representación, nosotros utilizamos métodos, reglas, procedimientos, ¿sí? Para garantizar. Entonces, esa es la relación que se tiene entre población, muestra y muestreo. ¿Ya? Eso es muy importante para trabajar. Ahora, si nuestra población es pequeña, ¿sí? Por el tema que estamos trabajando, es pequeña, entonces no es obligatorio el uso de la muestra y el muestreo, porque estaríamos trabajando con el total de la población. Entonces, ahí estaríamos trabajando con el 100% de la población. Entonces, ya no necesitamos ningún criterio muestral, tampoco un método de muestra. ¿Ya? Pero depende mucho de cada tema que estamos trabajando. ¿Cómo vamos a trabajar la tabla 3? En este caso sería ya nuestra tabla 3. ¿Cómo trabajamos, cómo ordenamos la tabla 3? Vamos a trabajar así. Lo mismo, ¿no? Les decía, los objetivos específicos son la base, ¿no? Son la base para trabajar la población muestra y muestreo. Entonces, yo digo describir las razones para el uso de las tecnologías. Entonces, acá identifico las técnicas. Estas técnicas ya hemos identificado en la tabla 1, que es la misma, ¿no? No son otras, son la misma. Entonces, hablo para este objetivo, hablo de encuestas, de entrevistas. Para las encuestas tengo 500 estudiantes, ¿no? En total, porque estoy hablando acá de la formación de los estudiantes. Entonces, tengo como población 500 estudiantes. Para la entrevista también tengo los 500 estudiantes, porque son el total de los estudiantes de la materia de contabilidad. Aquí ya me diferencio en la muestra, ¿no? Por el procedimiento que estoy usando, el margen de error, la fórmula. Entonces digo, de 500 estudiantes voy a tener una muestra de 96. Para seleccionar estas 96 personas, usaré el muestreo probabilístico sistemático. Acá, para la entrevista, tengo 500 estudiantes y voy a obtener una muestra de 10 entrevistas. Voy a obtener a través de, por cuota, 2 por cada grupo. ¿Sí? Entonces, mi muestreo, mi procedimiento de muestreo será por cuota. Acá, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información. Estoy hablando de los docentes, ¿sí? Entonces, ¿qué técnica voy a usar para los docentes? Entrevista en profundidad. ¿Cuántos docentes tengo? 8 docentes. Y como son 8 docentes y tengo entrevistas, entonces voy a trabajar con todos, ¿no? Voy a trabajar con todos los docentes. Por tanto, no tengo muestra, tampoco tengo muestreo. Acá, vuelven a ser protagonistas los estudiantes de la materia, ¿no? Vuelven a ser protagonistas los estudiantes. Como les dije en la tabla 1, podemos repetir las mismas técnicas, instrumentos y herramientas. Entonces acá, vuelvo a repetir. Y como tenemos la misma población, 500, 500, lo mismo va a ser acá. 500 estudiantes, 500 estudiantes. Para la muestra, lo mismo, ¿sí? Porque estoy usando encuesta, entonces tengo 96 de muestra. Acá también tengo 96 de muestra. La segunda técnica es la entrevista, lo mismo que aquí arriba,
Tengo 500 estudiantes y voy a usar 10 entrevistas. Voy a trabajar por cuota, 2 por cada grupo. Y puedo repetir el mismo criterio del muestreo también. Muestreo sistemático y por cuota. ¿Sí? Esa es la manera como tenemos que trabajar por cada objetivo, la población, muestra y muestra. Muy bien, ahora sí, con eso estaríamos dando fin a esta tercera parte. Abro micrófonos para que podamos compartir un poco sobre las dudas que tengan en el trabajo. Adelante, les escucho. Magister, Sí, Sergio. disculpe, ¿podría ir a la penúltima diapositiva? A la población muestra y muestreo. Correcto, Magister. Ya. Ahí. En mi caso, hice una entrevista, bueno, una encuesta en realidad digital, o mediante una herramienta digital, y he consultado a muestras, digamos, porque han sido como 10 personas de diferentes materias en 3 diferentes universidades sobre el tema que estoy haciendo la investigación. ¿Cuál sería mi población, Magíster? Porque obviamente la población sería estudiantil a nivel universidad o a nivel carrera en todo caso. O puede ser o mi materia. Exactamente. ¿Con la materia o con todos los estudiantes de la carrera? 2 materias de 3 universidades. Ya. Esa va a ser nuestra delimitación para la población, ¿no? Las materias. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces serían 2 materias en 3 universidades. ¿Esa sería la población? Correcto, correcto. Ahora de ahí ya. hay que ver el total y ver si nuestra muestra responde, ¿no? Al criterio de muestreo, perdón, de muestra. Correcto. Responde a la cantidad que hemos establecido, ya sea por fórmula o otro criterio. Pero eso lo podemos realizar con calma. Pero sí, en esa lógica sería de esta manera. Claro, en base a esa muestra he sacado datos estadísticos, más que todo. Tortas, barras, etcétera. Sí, correcto. Ya, Magíster, quedó más claro, gracias. Perfecto, está bien. Eso es muy buena pregunta, lo que decías, y recalco acá, ¿no? Estos criterios de la muestra, porque a esta muestra estamos aplicando las técnicas, ¿no? La encuesta voy a aplicar a 96 personas, ¿sí? Y estos resultados de estas 96 personas son representativas al total de los estudiantes, ¿sí? Al total de los estudiantes. Entonces, va a ser representativa cuando nosotros hagamos la interpretación de los resultados, ¿sí? Eso sí, esa es la manera como tenemos que relacionar en esta parte. Seguimos con preguntas. Adelante. Bien, no tenemos más preguntas, entonces haremos lo siguiente. Nos tomaremos un descanso. Magíster, hola. Joel, dime. Magíster, en relación al formato del artículo científico, ¿hay una serie o pasos a seguir? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en mi artículo científico, en el índice, inicié con la introducción, objetivos específicos, problematización, objetivos específicos, objetivo general, específicos, y capítulo 1, 2, 3, conclusiones, bibliografía y anexos. ¿Está bien? Sí. Yo les di, bueno, enseguida vamos a ver cuando veamos el marco conceptual, vamos a repasar esa parte, pero sí vamos a establecer bajo ese criterio que hemos estado hablando desde la anterior clase. Sí. En la presentación del módulo, al final está la estructura del artículo. Entonces tenemos que basarnos todos con esa estructura. Ok, perfecto, gracias. Perfecto. Bien, entonces nos tomaremos un descanso, ¿qué les parece? De 10 minutos. Ahorita 20:24, hasta 20:35, tomamos un descanso, nos refrescamos un poco y luego vamos a hablar del marco conceptual, cómo vamos a trabajar los conceptos en nuestra investigación y también vamos a hablar del formato de las citas, ¿ya? Entonces vamos a tener ese espacio para trabajar
y ojalá este fin de semana ya ustedes también puedan empezar a aplicar a sus proyectos. Voy a